vamos a recibir aquí a Jorge Altamira, ¿sí? Quien es hombre, obviamente, muy reconocido en la política. Y Jorge Altamira es un referente de también parte de la oposición, producto de que ha sido uno de los pocos que siempre se mantuvo en la línea de luchar, o de las causas de lucha que siempre son a favor de los jubilados o de los trabajadores. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Germán Testa lo saluda aquí en Puntos de Vista. ¿Cómo anda? Buenos días, Germán. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por la llamada. No, gracias a usted por atendernos. Tenía una gacetilla que me había enviado gente de prensa, donde que trabaja con usted, por supuesto, donde hace un pormenorizado análisis de algo que provocó, me parece, una situación en la sociedad que dividió un poco las aguas, porque si hay algo que la sociedad quiere es algo de justicia y que sea quizás el sector que muchas veces queda más postergado, como son los jubilados, que cuando aparece una chance de una mejora no sea vetado por los mismos que después dicen que luchan para darle un beneficio. Y hablo de este veto que hubo sobre la reforma jubilatoria. ¿Qué mirada tiene Jorge al respecto de esto? Mire, la mirada la definió Milei, me parece que es una cosa imperdible, es una confesión absoluta de su política. Él habló en la Unión Industrial y él dijo que él estaba atacando al Estado para llenarle los bolsillos a ustedes, para llenarle los bolsillos a ustedes. Y cuando uno mira el presupuesto del Estado, ya que él habló del Estado, el rubro más importante son las jubilaciones. Esto se debe a algo que no podemos entrar ahora, que es todo un largo proceso que arranca con Martínez de Oz, de destrucción del sistema jubilatorio mediante su estatización y por lo tanto mediante su financiación con impuestos, porque le han sacado aportes a las patronales infinitamente. Hay una población de 7 millones de trabajadores, ni ellos ni las patronales porque están en negro. Entonces han reventado el sistema previsional argentino y han creado una carga estatal enorme que se financia, naturalmente con los aportes que quedan, pero con impuestos. Y como él quiere atacar esto, y todo el mundo, todos los economistas, todos los que están con el sistema, dicen que si no se ataca esto de la jubilación argentina no sale, él le dijo a la Unión Industrial: yo voy a reventar la situación jubilatoria con el propósito de que ustedes se llenen de plata, llenen sus bolsillos. Es decir, que es una orientación clasista, acá no hay que buscarle nada de técnica. La devaluación que él hizo en el mes de diciembre, una devaluación del 63-64% del peso, tuvo por único objetivo, sacrificar a los jubilados. ¿Por qué? Porque esa devaluación del 60 y pico por ciento provocó una inflación en diciembre del 25%, y él inventó o impulsó esa inflación con la idea de congelar en ese mes totalmente las jubilaciones. Y efectivamente, la ley que presentan en el Congreso y que lo va a vetar no contempla la recuperación del mes de diciembre. Simplemente contempla otro mes donde la inflación fue del 20%, el gobierno reconoció un 12%, quiere decir que le faltan 8%, y entonces el Congreso le agrega el 8%. Pero aquella de diciembre fue absolutamente crucial. El único propósito fue un desfalco a los jubilados. En Argentina las devaluaciones siempre tenían como propósito mejorar la competitividad del sector agrario. Es indudable que eso no ha ocurrido porque se ha mantenido el cepo, se ha mantenido retención, etcétera. El único propósito de aquella devaluación era destruir el sistema jubilatorio. Y le agrego más, si usted me permite. ¿Cuál sería, Jorge, perdón, antes que siga, cuál sería el objetivo de, como dice usted, de destruir el sistema jubilatorio? Porque yo, a ver, sin hacer, digamos, un análisis parcial, ni mucho menos, yo como periodista digo, escucho lo que dice el oficialismo, que no puede sostener esta reforma porque no
tiene los recursos y se mantiene a rajatabla con el déficit cero. No es tan así entonces, pero digo, ¿cuál sería el propósito de justamente, como dice usted, destruir el sistema jubilatorio? Bueno, de un lado el propósito es que el Estado deje de pagar a los jubilados y pueda financiar a Mercado Libre, por ejemplo. Porque finalmente Mercado Libre llegó a la posición que está, porque está incluido en el sistema de lo que se llaman gastos tributarios, es decir, que las principales inversiones que hacen no pagan impuestos, no pagan ganancias, no pagan nada. El Estado le financió por una suma fenomenal a Mercado Libre. Es un gobierno capitalista. Una de las fallas que hay en general en el periodismo, en general, y en los comentarios y en los análisis, es que se hacen análisis técnicos de la economía y no análisis clasistas. Es decir, la economía es manejada en función de los intereses de una clase social, si no, no hay una explicación. Milei gastó en viajes por el mundo millones de dólares, millones y millones de dólares, y para eso había plata, y no hay plata para los jubilados. El otro propósito, que usted lo va a percibir en la reforma jubilatoria que acaba de aprobar Puyaro en la provincia de Santa Fe, es que el gobierno va a presentar una reforma jubilatoria que aumenta la edad para jubilarse, pero además le abre el campo de las jubilaciones a las compañías de seguro. Eso ya lo dijo Milei. Milei deposita una enorme confianza en que el ingreso de compañías de seguro internacionales para hacer un negocio con los aportes jubilatorios, invirtiendo esos aportes en la bolsa, en distintas cuestiones, hasta que llega el momento que tiene que pagar, digamos, el retiro, y el retiro está vinculado a las ganancias que haga o no la aseguradora, porque son cuentas individuales. Si esas cuentas individuales tienen pérdidas, el jubilado no va a cobrar nada. Eso ya ocurrió con la crisis del 2008 en Estados Unidos, que la mayor parte de los sistemas privados de jubilación quebraron. Y la gente se tuvo que jubilar. Ahí no hay edad para jubilarse. Es decir, vos aportás, y en la medida en que aportás, te acumulás y no te jubilás, cuando más tiempo labures, mayor va a ser tu jubilación. O si querés disfrutar sin trabajar, te retiras antes, etcétera. Pero hubo una crisis bancaria, los fondos tenían depositado ese dinero en las bolsas, etcétera, o en los bancos, y no cobraron absolutamente nada. El propósito es convertir al sistema jubilatorio nuevamente, como ocurrió con las AFJP, en un sistema privado, pero sin participación accionaria de sindicatos, de grupos menores, etcétera, sino de las grandes compañías de seguro internacionales, y eso con el pretexto de que van a traer dólares. Por lo tanto, realmente hay un propósito de destruir el sistema jubilatorio. Jorge, yo le voy a hacer la pregunta porque es clara y me provoca una situación donde yo, a veces, sabiendo su mirada, su postura, sí o sí se la tengo que hacer porque es parte de mi profesión. Hoy usted está en la antítesis de cómo piensa el gobierno claramente, pero como ciudadano y por hablar, digo, con sus pares, ¿cómo ve que la sociedad está monitoreando, por decirlo de algún modo, este gobierno de Javier Milei? Bueno, creo que está simplemente, en primer lugar, siguiendo una hoja de ruta de la clase capitalista, porque si examinamos bien lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, Schiaretti, Bullrich, Massa y Milei hacían un planteo muy similar. Hoy usted tiene a Gabriel Rubinstein, el verdadero ministro de Economía de Alberto y Cristina, porque Massa de Economía no sabe, que apoya brutalmente a Milei y apoya el veto a las jubilaciones. El viceministro de Economía de Massa, que es un economista, que armó la política económica de Massa. Claro. Entonces, en primer lugar, todo el mensaje político de la clase dominante es que acá, si no rompemos el déficit fiscal, si no tenemos esto, si no hacemos lo otro, Argentina se hunde, nunca va a crecer, etcétera, etcétera. Y entonces se ha creado una corriente favorable, digamos, a esa idea de que hay que hacer un sacrificio. Ahora se ve claramente que el sacrificio
ni siquiera lo hace la casta en el sentido que le daba Milei, porque aparece ahora un senador de San Luis que tiene como 18 asesores y alimenta la caja de su propia caja, es un libertario. Entonces quiere decir que roban para ellos mismos, roban para la corona como robaba Menem, como robaron absolutamente todos. Entonces está procesando una experiencia. El gobierno está tan advertido de esto que lo primero que hizo, además de las medidas económicas, fue establecer que no se va a poder manifestar, que no se va a poder hacer huelga. ¿Por qué toman esa medida? Porque advierten que lo que van a hacer y lo que están haciendo es el incentivo para las huelgas, para las manifestaciones, para las protestas, como están haciendo, por ejemplo, los jubilados. Ellos descuentan el descontento social. ¿Lo hace adrede este gobierno? ¿Busca empeorar a un punto tal que quede absolutamente rota la sociedad y que económicamente se divida el país entre ricos y pobres? Sí, eso lo dijo Milei, no lo dice Altamira, lo dijo Milei en la UIA. Estoy destruyendo el Estado para llenar los bolsillos de ustedes, es textual. Por eso nuestro periódico, nosotros tenemos un periódico impreso fuera del periódico digital diario, y el título del periódico lo tengo acá: vinimos a llenarles los bolsillos de ustedes. Milei a la patronal de la UIA, pero la frase completa es: estoy destruyendo el Estado. Siempre Milei fue partidario, por eso él se declara libertario, pero el Estado que él quiere destruir no es la CIDE, de ninguna manera. No son los organismos represivos, no son los organismos de control. Por ejemplo, lea hoy en el diario de hoy lo que dijo un funcionario muy importante de materia universitaria del gobierno en un discurso o en una conferencia que dio en la Universidad de Itela. Él dijo que quiere acabar con la universidad pública. Dice textualmente, léanlo hoy, porque quieren privatizar todo el sistema universitario. Son objetivos que obviamente no van a hacerlo en los próximos días, pero son objetivos estratégicos que se van diseñando. Otra cosa más, de propaganda a través de las redes, con gente anónima, trolls, que se está desarrollando no solo en Argentina, sino que mire lo que ha ocurrido en Brasil, que ha prohibido X, la justicia, el Poder Judicial, prohibió X por ser una usina de difamación. Es un método de agitación fascista a través de las redes, que finalmente va a tener como resultado que tengamos bandas en las calles para defender una causa ultraderechista. Y Milei no lo esconde porque invita a todos los ultraderechistas del mundo a que vengan acá y él va a donde están los ultraderechistas. Por lo tanto, no hay que minimizar en absoluto que hay una intencionalidad política absolutamente reaccionaria en este gobierno y los trabajadores lo están procesando. Por ejemplo, hoy tenemos ahí justamente en Puyaro, en Santa Fe, por esta reforma que eleva la edad de jubilación, hoy tenemos una huelga de 48 horas de todo el sindicalismo docente. Entonces, ¿cuál es el problema de estas huelgas? Que son atomizadas, hoy para Santa Fe, mañana para mañana para el otro. Entonces el efecto político se ve considerablemente disminuido. Cuando esto alcance un nivel de homogeneización mayor, tendremos a la clase obrera disputándole la agenda reaccionaria al gobierno con su propia agenda de trabajadores. Jorge, ha sido muy amable, le agradezco como siempre que esté dispuesto a charlar con nosotros cada vez que lo requerimos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo grande.